El presidente Gustavo Petro le hace falta grandeza, le hace falta humildad. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Cuál es el balance que usted hace de esta instalación del Congreso y cómo ha recibido esa reacción que han tenido los sectores políticos, sus colegas congresistas y parte del pueblo colombiano en redes sociales a su discurso que se ha vuelto tan viral? Bueno, yo creo que lo más importante de lo que representó las conclusiones del 20 de julio es que la participación de la réplica que pude darle al presidente Gustavo Petro y todo su gobierno, porque ahí estaba reunido, es que logró conectar y ser esa voz de lo que sienten millones de colombianos que han querido decir y no lo han hecho. Entonces fue la contundencia de las frases, del contenido, de la forma en cómo le dijimos, señor presidente Gustavo Petro, ya no se puede hablar de discursos, no se puede hablar de obras que no se materializaron. Aquí hay una traición demostrada a quienes le dimos el voto, pero que encontramos una crisis en seguridad, en economía, en salud. Y creo que esa realidad, desnudar la realidad del país, de Colombia, pues es lo que los colombianos quisieron decir y por eso generó tanto alcance. Creo que fue la voz en un lenguaje de la gente de territorio, del campesino, colombiano de a pie, de una mujer llanera como yo que le gusta hablar con franqueza. Y frente a la repercusión que ha tenido eso con sus colegas en redes sociales, a favor y en contra de mismos personajes, porque vimos que se tomó foto, o bueno, que le pidieron foto más bien María Fernanda Cabal y otros miembros de la oposición. ¿Cómo ha sido toda esa repercusión después de el discurso? A mis compañeros, colegas, siempre el mayor respeto. Mi ejercicio de oposición nunca es personal, es con un gobierno que no responde a las necesidades de Colombia. Y en tanto yo sabía que lo que iba a venir después de decir la verdad y de decirle, presidente, deje de mentir a los colombianos, pues era una arremetida mejor dicho, sin ningún tipo de control en diferentes redes sociales, bodegas, el mismo ministro, el presidente que dijo que me iba a olvidar fácilmente y todavía no me ha sacado, yo creo que no ha dormido igual que yo pensando, pensando en mí. Entonces, creo que eso estoy dispuesta a asumir lo bueno, que ha sido maravilloso, el cariño de la gente en la calle, y por supuesto lo malo, porque es casi que una ley para quien dice algo distinto o contraría al gobierno de Gustavo Petro, y es esa andanada y ese sicariato digital con el que nos pretenden silenciar, pero yo aquí sigo firme con la voz cada vez más fuerte diciéndole a los colombianos lo que es. Representante, ¿y es verdad lo del cuadro con los niños de La Guajira? O sea, ¿eso sí es un regalo de verdad o solo fue para el discurso? Estoy esperando que me lo entreguen y yo misma voy a radicarlo allá, entregarlo allá a presidencia y ojalá lo cuelgue porque es un símbolo importante de esa Colombia, el que dijo que resolvería esos problemas, pero que la solución fue perversa y allá los niños siguen esperando agua potable. Y Lina, hablando del discurso del presidente Gustavo Petro, ¿su merced cree que le hizo falta autocrítica? ¿Al presidente Gustavo Petro y al gobierno? Sí, señora, Ah, el en el discurso. discurso de Petro. El presidente Gustavo Petro le hace falta grandeza, le hace falta humildad, le hace falta reconocer que su gobierno no ha dado las garantías ni el cumplimiento de tantas promesas, ni el respeto a tantas banderas que enarboraron en estos años de oposición en el que estuvo y por supuesto en lo que ha estado como presidente de la República. Entonces, para Colombia hubiese sido mucho más importante reconocer que no ha sido capaz de resolver los problemas y entonces intentó maquillar unas cifras, intentó mostrar una realidad que indigna a la gente. Porque cuando él dice que hay 600 municipios en el país en los que no hay un solo homicidio, entonces ese es el país
que quiere mostrar, ese es el país que importa. El otro país del que yo represento, en el que yo nací, en el que secuestran todos los días, en el que matan a la gente todos los días, en el que extorsionan, en el que reclutan los niños, el Cauca, el Catatumbo, en el que hace 3 semanas apareció una fosa común de 9 personas en Calamar, Guaviare, que venían todos de Arauca. Ese país no es importante. Esa autocrítica era lo que estábamos esperando, o que le dijera, estos son los desafíos que tenemos como país, que en 3 años no hemos resuelto, pero no venir a hablar de un país de maravillas que no es el que la gente siente, decir que es la potencia mundial de la vida, cuando lo que le dije, se está muriendo la gente haciendo fila. Ahí está el video en Neiva, del abuelito que esperando un medicamento, una cita, un tratamiento, murió esperando que le garantizaran su atención en salud. Ese es el país que nosotros estamos viviendo, que estamos sufriendo, pero en sus 67 viajes al exterior a dar cátedra de buen gobernante y de buen líder, pues no se da cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, la verdad, ese discurso retador que había preparado Gustavo Petro para ridiculizar al Congreso y decir que era un estadista y que era un gran líder y el mejor presidente de la historia, quedó desdibujado en el momento en el que le dijimos con el lenguaje de la Colombia profunda lo que realmente hoy le duele y es lo que está viviendo el colombiano de a pie. Lina, yo cuando estaba viendo su discurso, el discurso del presidente Gustavo Petro, estaba con mi familia, estábamos ahí reunidos y ellos son apolíticos, pues yo como soy periodista pues me toca estar metido en este mundo. Ellos decían, bueno, a Petro sí, como su merced lo menciona, le hacía falta autocrítica, pero también empezaron a hablar de su discurso, a mencionar lo mismo. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que con este discurso que ha causado mucho impacto, también debía haber espacio para la autocrítica? Le dijimos lo que era el resumen de este gobierno. La cuestión era replicarle al presidente el país y las conclusiones de lo que él había generado como presidente. Por eso la réplica va en, venga, no digas, no siga diciendo mentiras, esta es la solución. Pero si querían una autocrítica de saber qué era lo que estábamos nosotros haciendo en el Congreso, ahí está absolutamente todo lo que hemos hecho. Acompañar iniciativas del gobierno, porque hemos aprobado iniciativas del gobierno, pero también hemos sido un muro de contención a las lesivas e ideologizadas reformas del presidente Gustavo Petro que están viciadas y que importan sobre eso el autosabotaje, lo que ha permitido. Entonces ahí hay una combinación de lo que significa una relación que ha sido tan condicionada por el irrespeto del presidente ante los congresistas, que ese día él cosechó lo que ha sembrado durante estos 3 años. Representante, ¿y usted cómo considera que ha sido el actuar del Congreso en estos 3 años? Y también, pues, como hay cosas que decirle al presidente Gustavo Petro de este gobierno, al Congreso como tal, también hay cosas que uno le podría de alguna manera reclamar frente a sus representados. ¿Qué le podían reclamar? A mí me parece que no, los factores más visibles que han estado en el Congreso ha sido la pensional y la laboral. Y muchas personas pues no han visto nada más en el Congreso, además de, por ejemplo, lo que dijo Efraín Cepeda, de que se habían vuelto los guardianes de la democracia y demás. Pero así como hay responsabilidad de este gobierno, ¿qué responsabilidad acá en el Congreso de pues seguir como estamos? Yo les quiero hacer un poco de resumen de lo que han sido las iniciativas más importantes que han pasado por el Congreso. Primero, paz total, se aprobó. Presupuesto General de la Nación para el 23 y para el 24. Presupuesto General de la Nación que definitivamente en ese año de 500 billones que le aprobamos, 100 dejó de ejecutar, 100 billones no ejecutó. Luego llegó un nuevo Presupuesto General de la Nación en el que él intentaba unirlo con una ley de financiamiento que, si bien en el 2024 no había invertido 100 billones, como quería aumentar a 520 billones. Esa ley de financiamiento se tumbó y él decretó el Presupuesto General de la Nación. La reforma a la salud ya lleva en su segunda radicación, pero queremos decirle, la advertencia desde el principio fue la siguiente: esa reforma tenía que pasar como ley estatutaria. Ellos lo hicieron como ley ordinaria para evitar los requisitos y el avance de un trámite que es mucho más dispendioso, más riguroso, porque es un derecho fundamental. Hoy en día está en tercer debate la Comisión Séptima de Senado.
La reforma laboral, ustedes vieron que en el debate que se da en el Congreso no significa que todo tenga que decirle que sí. Sin embargo, con la amenaza de la consulta popular, termina saliendo la reforma laboral que hoy está ya, digamos, ha sido sancionada como ley de la República. La reforma pensional la voy a tumbar, se los digo, sinceramente. ¿Por qué? Porque se les advirtió en el primer debate que si acogían una proposición, el texto de Senado, eso era viciar el debido trámite legislativo. Se fue para la Corte Constitucional, lo devolvió sin el auto. Hoy no hay providencia judicial firmada, es decir, violaron nuevamente el trámite legislativo, convocaron unas sesiones extraordinarias ilegales y eso lo vamos a tumbar porque ya está demandado ante el Consejo de Estado. Aquí hay algo claro. El Congreso de la República es un poder público independiente, autónomo y plural. Allá ganan las mayorías. Pero las cosas mínimamente en la Casa de la Democracia se tienen que hacer se tienen que hacer bien, cumpliendo la ley quinta, cumpliendo la Constitución. Pero lo que se ha dado aquí, y yo puedo demostrar porque se ha advertido muchas veces, es que el gobierno no le interesa que las iniciativas salgan bien. Parece que las intenta viciar intencionalmente para que su discurso no muera y poder echarle la culpa al Congreso, poder echarle la culpa a las Cortes y que esas reformas que debieran tramitarse debidamente, pues esto no termine siendo una realidad. Ustedes se dieron cuenta en el discurso. Presidente Petro reconoció algo importantísimo y es que los recursos y la garantía del bono pensional para los viejitos no lo ha garantizado el gobierno, que lo podía hacer por el presupuesto, y en la reforma pensional ningún artículo dice y garantiza los recursos en el presupuesto para el bono pensional. Y ese era supuestamente el argumento más importante de la reforma pensional cuando le está robando los ahorros a millones de colombianos. Y tengo demandado al ministro Jaramillo porque la crisis de la salud, él lo confesó, fue liderada por ellos para someter al Congreso que aprobara las reformas. Entonces, hay un Congreso que le aprueba sus iniciativas y hay un Congreso que también contiene cuando las cosas no se hacen bien. Entonces, yo sí le quiero... Ya estamos en contacto con la representante de la Cámara por Cambio Radical, la representante Lina Garrido. Estamos esperando que se restablezca la señal para seguir con este cuestionario, donde también le vamos a preguntar pues por las iniciativas de la oposición, ¿no? Porque Sí, claro. ella nos hizo como el resumen de lo del gobierno, que parece igual, que es coherente. Ahí está. Representante, ¿nos escucha? Sí, sí, sí. Listo. Ya Representante, le quería preguntar, pues usted nos hace un buen resumen, me parece que es muy acertado. Lo que usted dice que si se caen las cosas por vicios de trámite y demás, pues deben caerse. Pero después de la agenda del gobierno, el Congreso en que ha trabajado, por ejemplo, iniciativas propias y demás, que uno también puede decir, bueno, el Congreso, aparte de que pues de pronto fue nefasto este gobierno y no estuvo en concordancia, pues trabajó por otras cosas que netamente necesitaba el país. Mire, el Congreso, esta legislatura en la que nosotros fuimos mesa directiva, es la legislatura en la que más proyectos de ley se han discutido en la Cámara como segundo debate, o como cuarto debate. Es las leyes, la legislatura que más sesiones ha tramitado y es la legislatura en la que más leyes se han hecho. Cada representante tiene un cúmulo de proyectos en los que ha sido autores y coautores, se han dado mucho de iniciativa de congresistas y hay básicamente lo que se ha aprobado, soluciones por lo menos la licencia de maternidad para las mujeres que participamos en política, llevar gas domiciliario a las viviendas que son de interés social, como nosotros estamos hablando de proyectos de lucha contra el hambre, de cómo estamos generando leyes para atender a quienes hoy están sufriendo de problemas de, de salud mental, que hoy se ha vuelto casi que un tema muy complejo en el país, en todos los territorios, fortalecimiento de las acciones democráticas en la actividad política de las mujeres. Este Congreso y esta legislatura en particular priorizó las iniciativas de los congresistas. Muchas de ellas es muy dispendioso para los congresistas crear leyes y que se tramiten en 4 debates. Pero ha sido importante el ejercicio y fue un balance importante que entregó la mesa directiva en esta legislatura en particular y en la que fuimos parte. Doctora Lina, y ya devolviéndonos al tema de la instalación del Congreso,
¿Cómo describiría la reacción del presidente Gustavo Petro mientras que usted hacía el discurso? Pues porque usted lo tuve de frente, incluso le dijo, le hablé a los ojos. ¿Y qué opinión le merece cuando él se retiró, alzó la mano y demás? Y también si usted ha podido hablar o también cómo vio la manera en que tomó Francis Márquez sus palabras, que fueron pues muy fuertes en el sentido de que usted decía que pues ella no estaba representando a las mujeres quedándose callada. Era un momento importante para mí porque ya era el tercer año, es el tercer año. Ya el próximo 20 de julio ya no hay nada que hacer. Y si en estos 3 años no se mostró ninguna obra, pues hay que decirlo, desnudar esa realidad y tenerlo enfrente al presidente Gustavo Petro significaba entonces que podía tener la seguridad de que cada palabra que yo expresara en ese momento la iba a escuchar con atención y que su mirada, que poco conecta visualmente con quien interlocuta porque siempre se esconde o en su gorra o en su sombrero, esto lo logré hacer. Y cada palabra con contundencia que le pudimos expresar le llamaba la atención, así que hubo miradas directas en varias ocasiones. Cuando le dije yo voté por usted, cuando le dije yo soy pueblo, soy voz, presidente, usted traicionó a Colombia. En esos momentos él me miró a los ojos. Los demás, Montealegre miraba para otra parte, ministro Benedetti nunca me vio, el Jaramillo escondió todo el tiempo su mirada de su cabeza, y Sade estaba desencajado, estaba muy incómodo. Entonces, lo que resultó en últimas, pues el bochornoso acto de irse de la plenaria y no escuchar a Daniel Carvalho. Fueron duras mis palabras, sí, con la vicepresidenta Francia Márquez, una mujer que admiro, porque yo admiro a Francia Márquez porque es la vicepresidenta de Colombia y llegar a ese espacio tiene uno que mostrar berraquera y gallardía. Pero eran tan duras mis palabras porque entiendo perfectamente lo que significa llegar a ese cargo y sentir yo hoy que la dignidad se ha pisoteado y que ella guarda silencio, eso me incomoda. Porque yo soy una mujer autónoma, trabajadora, como las millones de mujeres en Colombia, fuertes, trabajadoras, que quieren, que siempre van a defender su voz, sus principios, sus convicciones y sus ideas. Y yo quiero ver a una Francia Márquez que defienda su territorio, que defienda los derechos humanos, que defienda la paz, que defienda a los negros divinos, preciosos, que amamos en nuestro país, que queremos, cuando los maltratan y cuando no hay soluciones para ese pueblo que ella juró defender. La quiero escuchar, la quiero que juntas y con los millones de colombianos podamos retomar el rumbo de este país. Por eso fui fuerte. Yo sé que hay un momento de reflexión de Francia Márquez y aquí estoy yo, Francia, porque si necesitamos alzar nuestra voz al país, vamos a hacerlo. Usted no está sola, usted no está sola. Aquí tiene millones de colombianos que también estamos indignados porque no hay soluciones a los grandes problemas que hoy siguen sembrando tanto dolor en nuestro país. Aquí estamos, por eso tenía que ser fuerte y por eso tenía que ser tan contundente, pero sobre todo tanta verdad que había en mis palabras hacia ella. Entendible, representante. Después de estos discursos de la salida del presidente Gustavo Petro, llegó el tema de la elección de las mesas directivas del Congreso. Su merced, ¿cómo vio esas elecciones? ¿Qué opina del presidente, el señor García, del Senado, y de Julián López, de Cámara de Representantes? Felicito al presidente del Congreso por su elección. Esperamos que tenga la misma altura y compromiso, estamos seguros, en la defensa por el Congreso de la República. Frente al tema de Cámara, lamento mucho que no se hayan cumplido los compromisos. Le tocaba cambio radical. Eso es un pacto que se firma por todas las bancadas al inicio del periodo, pero pues el gobierno metió mano. Ustedes se dieron cuenta, chats que salieron públicamente en la que el gobierno quería que fuera Julián López porque es afín a su gobierno reconocido por el mismo Julián López. Entonces, lo único que nosotros esperamos de la mesa directiva y vamos a estar súper pendientes es que haya garantías para toda la plenaria, pero sobre todo, este es el espíritu de mi lucha en la Cámara de Representantes, en el Congreso, que es la casa de la democracia. Cumplan la ley, porque no podemos quedar en ridículo con los colombianos, sabiendo que nosotros somos los principales llamados a que las cosas se hagan como la ley y la Constitución lo indica, y no por obedecer a intereses particulares del gobierno. Entonces la Cámara se termine siendo una notaria, sin importar si las decisiones, más allá de ser jurídicas,
sean más políticas o por intereses políticos. Entonces, voy a dar un voto de confianza porque esta última legislatura tan coyuntural en el que se van a tocar temas muy importantes, las cosas se hagan de la mejor manera posible. Y hablando de ese voto de fe, pues cuando Julián López, en medio de su polémica y lo que su merced menciona sobre los acuerdos de ley, que era cambio radical y todo eso, yo me puse a investigar y dije como, bueno, Julián López, bacano que diga que apoya al presidente Gustavo Petro, a mí me parece loable eso, o sea, que ya de una vez vaya encaminando su ideología política, pero me puse a investigar, me puse a mirar más cosas y me di cuenta que el papá del hoy presidente de la Cámara de Representantes, el señor José Richter, pues es notario nombrado por el presidente Gustavo Petro. ¿Su merced cree que eso entonces va a afectar lo que sería esta última legislatura? El solo hecho de que el gobierno ha metido mano para que no se cumplan los compromisos, por supuesto, quiere decir entonces que Julián López no tenía el apoyo para ser presidente, las bancadas no iban a acompañar, si no es porque el gobierno pues incide en que la decisión fuese de esa manera. Julián siempre lo ha dicho, el papá de él votó por Petro, no sabía que era notario, no tenía conocimiento de eso. Sí, es cierto. Y Julián lo dijo en su discurso, yo soy de gobierno y voy a ayudar al gobierno. O sea, ahí mal haría él, pues, que después de haber recibido entonces el apoyo, pues diga que no. La cuestión es que, por supuesto, eso nos tiene que poner mucho más al pendiente y estar alertas que sus decisiones, pues, no vayan en contravía de respetar esa independencia de la Cámara de Representantes y que no vayan a correr, que no se vayan a afanar mucho por sacar adelante los intereses del gobierno. Ahorita viene un tema muy importante que fue lo que radicó Montealegre con el tema de la ley de sometimiento, que tiene que ver con la paz total, que estamos con lupa revisando cada apunte, porque aquí no vamos a permitir que vayan más beneficios para quienes no quieren hacer la paz, sino sembrar odio y violencia en el territorio. Representante Lina, yo quisiera preguntarle por ese episodio con el representante del Pacto Histórico, Alejandro Campo, que también estuvo en los micrófonos del Tercer Canal el viernes, previo a la elección de esa mesa directiva de la Cámara, frente a que él ya tenía las mayorías, que él ya había hablado con mucha gente después de que se incumplió el tema con cambio radical y que él podía ser el presidente y que usted incluso pues se pronunció a través de su red social de X. Yo quisiera preguntarle pues cómo vio eso, si cree que fue una puñalada trapera, cómo la dice, y si en ese chat que se filtró donde se habla de que se puede joder el negocio, se referían a ciertos negocios que tenía la anterior mesa directiva. Miren, yo no sé qué negocios tenía la mesa directiva porque yo no hice parte de ningún negocio con el gobierno en ningún momento. Creo que precisamente es la tranquilidad y la autoridad moral y ética que me da para decirle las cosas en la cara. Pero lo que yo manifesté en ese momento es la demostración constante de la forma en cómo la misma bancada del presidente Gustavo Petro se siente ofendida y se siente maltratada por Armando Benedetti, porque lo dijo el representante Ocampo. Hubo un comunicado a la opinión pública del pacto histórico que nunca se tuvo en cuenta a los militantes, a las credenciales, a los representantes del pacto histórico, y desconocieron de tajo a un representante que ha sido supremamente defensor de las ideas del presidente Gustavo Petro. Desconocieron que quería ser presidente. Yo inmediatamente salí porque me parece, digamos, bochornoso que haya fuego amigo, o sea, que ni siquiera a sus mismos coequiperos y defensores, ni siquiera se les acompañe, se les apoye, porque Armando Benedetti no quiere al pacto, eso es verdad. Armando Benedetti ha estado en otras toldas, pero siempre por caer parado, llega a donde llega. Y ese fue mi pronunciamiento. Pero como cambio radical siempre estuvimos firmes con la palabra empeñada, que si el compromiso era que tuviéramos presidencia, ahí tuvimos hasta el último momento nuestro candidato y perdimos por votos, pero ese básicamente que fue la demostración absoluta de cómo quienes más defienden al petrismo, esos que estaban allá aplaudiendo a Jaramillo y todo eso, pues mire cómo los maltrata Armando Benedetti sin que el presidente siquiera salga a defenderlos.
Sí, como dijo Alejandro, una puñalada trapera y en parte sí tiene que ir como por esos lados. Pero hablemos un poquitico del antiguo presidente de la Cámara de Representantes, el señor Raúl Salamanca. Su merced fue vicepresidenta, también ha sido un poco crítica del actuar de él, qué conoce de él, qué sabe de él, qué chanchullos probablemente y presuntamente hizo en la Cámara de Representantes y también qué importancia tiene esta corporación para lo que se viene ahorita en el 2026. Del presidente Jaime Raúl Salamanca, lo único que puedo decir es que fue demasiado gobernista, demasiado. Y por eso precisamente la participación nuestra como oposición fue tan importante y fundamental, porque la oposición antes era la cenicienta. Y en este caso, en vista de las pocas garantías que se tenían para el debido trámite y digamos, de alguna manera, cuando llegaban las iniciativas del gobierno, se veía la intención plena de avanzar sin pensar en lo que estaba sucediendo, las advertencias que estábamos haciendo, por supuesto me llevaban a tener mucha confrontación política con él. Esas advertencias que le dije, todas se fueron, el tiempo me fue dando la razón. Entonces, en ese momento fue una mesa directiva muy compleja, porque los dos vicepresidentes que antes no contaban, porque las decisiones todas las tomaba el presidente, llegamos a ser tan importantes que éramos los dos los que tomaban las decisiones. Ya para lo que viene en adelante, pues ahí sí ya no tengo conocimiento, pero esa fue nuestra relación en materia de decisiones de la mesa directiva. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?